Entonces nos encontramos con que Simón Pedro es enviado a casa de Cornelio. Cornelio recibe a Simón Pedro. La casa está llena de oyentes, los cuales después de escuchar el Evangelio y comprender el Evangelio de la gracia de Jesucristo, confían en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vemos de que en ese momento son bautizados en el Espíritu Santo, y entonces en el versículo 47 leemos lo siguiente: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo hemos recibido? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Vemos de que después de que estos hombres se arrepintieron de sus pecados y vinieron a Dios a través de la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, entonces Simón Pedro dice: es necesario de que estos den testimonio públicamente. Y esa era la manera como se hacía con anterioridad. Es más, esta es una práctica que muchas iglesias tienen hoy en día, de ir a un lugar público para que las personas se bauticen en agua y de esa manera den testimonio públicamente. Recordemos que estos estaban encerrados en una casa, escuchan el Evangelio, se arrepienten de sus pecados, vienen a fe en Cristo, son sellados con el Espíritu Santo, son bautizados con el Espíritu Santo, y entonces se les ordena, se les manda a que den testimonio públicamente a través de las aguas bautismales. Y es entonces que usted y yo podemos leer en Efesios capítulo 1, en el versículo 13, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, y eso es lo que es el bautismo. Dios nos identifica como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Mis queridos amigos y hermanos, en el momento en que el hombre confía en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es sellado, es bautizado en el Espíritu Santo, y en ese momento, escuche bien, somos identificados como suyos a través de su Espíritu, a través de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Ahora entendamos, la presencia del Espíritu Santo en el creyente es obvia, es notoria a través del fruto del Espíritu. No tratemos de buscar una experiencia religiosa. No tratemos de tratar de falsificar la presencia del Espíritu Santo en nosotros a través de algunos eventos o experiencias que tratamos de falsificar. No, mis queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo se hace notoria, es evidente en el creyente por el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y es así como Él se manifiesta en el creyente. Esto es algo que usted y yo debemos de entender con toda claridad y honestidad. Ahora, quiero llevarlos a un pasaje en Romanos capítulo 6, y voy a leer en el versículo 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces
¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Quiero señalar en lo que he leído en Romanos 6, versos del 1 al 4, lo siguiente. Primero, hemos muerto al pecado. En el momento en que el hombre se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios a través de la fe en Cristo, en ese momento muere al pecado. Segundo, fuimos unidos a Cristo en el bautismo. En el momento en que el hombre se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios a través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en ese momento es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, en ese momento es bautizado en el Espíritu, en ese momento es unido a Cristo. Nos identificamos con Cristo a partir de ese mismo momento. Tercero, quiero señalar que somos sepultados juntamente con Cristo. De la misma manera como Cristo fue sepultado, nosotros somos sepultados. Y se nos dice aquí en el versículo 4 que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también hemos sido levantados de los muertos para vivir una vida nueva. Esto es algo que debemos de entender. Podemos vivir para la gloria de Dios porque hemos sido unidos con Cristo, hemos sido identificados con Cristo.